Listo. Buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión semanal de Conecta Negocios Sostenibles. Mi nombre es León David Sayas, soy director de análisis en materia de impacto social para Conecta Cultura. Hoy tenemos el honor de contar con un experto que nos ayudará a entender la complejidad económica de nuestra región. Hoy nos acompaña David Vizcarra, socio fundador y director de Vizcarra Consultores MX, una firma que desde 2019 se ha dedicado a transformar los datos económicos en herramientas claras y útiles para la toma de decisiones estratégicas y que ha sido una firma socia estratégica de Conecta Cultura en diversos proyectos. Bienvenido, David, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, León. Qué amable. Y sí, mira, un poco que comentas de Vizcarra Consultores, el despacho nació justamente con una idea fundamental, que es hacer asequible en el ámbito del entendimiento la economía para todos, desde un líder en una empresa transnacional hasta las personas que toman decisiones en su día a día, desde analistas, técnicos, empresarios, emprendedores que necesitan entender realmente la economía y que sepan que es algo sencillo, que se puede entender, que se le puede dar seguimiento y pues perderle el miedo a la información que a veces pensamos que no podemos entender. Esa es la idea básicamente. Hemos especializado nuestra empresa, nuestro despacho en análisis sectorial y regional para todas las economías de América Latina. Tenemos un entendimiento muy claro, sobre todo de las prospectivas económicas, que es otro de los principios fundamentales del despacho, es saber qué viene adelante para poder medir riesgos y tomar decisiones estratégicas robustas que permitan tener planes que en el mejor de los casos tendrán mayores rendimientos y mejores resultados para las empresas que utilizan la información económica para su día a día y sus decisiones comerciales. Esa Muy es bien. la idea del despacho. Muy bien, David. Pues como ustedes pueden ver, David es un economista con amplia experiencia en el trabajo con el asesoramiento y consultoría económica de más de 25 años y has colaborado pues con organismos internacionales como la CEPAL, la OCDE, el BID, la ONU y pues también has participado en asesoramiento a instancias públicas del Estado, secretarías, embajadas, ¿no? Entonces creo que tu visión es 360, es bastante amplia y pues eso da un plus a todas tus perspectivas sobre el análisis económico, además de que pues tu expertise también te ha llevado a participar en documentales como el Black Rock, ¿no? De los financieros que dirigen el mundo, transmitido por la cadena Arte de Europa. Y bueno, pues David, si te parece bien, vamos también a platicar un poco sobre cómo es que tú y Vizcarra Consultores ven la perspectiva económica del 2026 en términos del desarrollo sostenible para nuestro país. ¿Cuáles son las perspectivas económicas que ustedes detectan? ¿Cómo vislumbran el futuro próximo en materia comercial para nuestro país? Sobre todo también tomando en cuenta pues toda la situación que se presenta este año respecto de la revisión del TEMEC, ¿no? Hay varios escenarios importantes en los que nuestro país, la economía, el comercio, las finanzas de nuestro país están involucrados este año. Ujú. Gracias, León. Sí, mira, ciertamente estamos en una coyuntura importante porque estamos en víspera de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica y sin duda que esta pregunta es muy, pues más importante que nunca, sobre todo para el futuro económico de la región de Norteamérica. Si me lo permite, Leo, me gustaría preparamos algunas diapositivas muy puntuales que creo que van a ilustrar de mejor manera lo que queremos transmitirles con respecto a este tema, porque nosotros creemos que es muy, muy importante siempre, pues, sustentarnos en los números, ¿sí? Correcto. Como podrás ver acá, ya preparamos esto que es tendencias económicas.
Ujú. que corresponde al mes en el que estamos, abril, que ya lo puedes ver en pantalla. Así es. Y bueno, miren, estas son las perspectivas que tenemos de los indicadores económicos más importantes. El valor agregado bruto, que es el PIB, restándole la parte de impuestos. Mm, Nuestros colegas en el consenso general, como se le conoce, están pronosticando para México un 1.5% de crecimiento para este 2026. Recordemos que México es una economía que crece habitualmente al 2% promedio histórico y el 1.5 pues es por debajo de ese promedio histórico. Nosotros estamos por debajo por lo que les vamos a mostrar a continuación. Es de esas pocas veces que nuestro despacho pronostica por debajo del consenso general y que frente a los datos oficiales, vale la pena citar esto, nuestro despacho en los últimos años, desde su fundación, siempre se ha acercado bastante más al resultado oficial comparado con otros organismos públicos y privados. Esa es una nota importante sobre el trabajo que hace nuestro despacho. ok. Eso se sustenta en que somos muy objetivos en el análisis y nuestra objetividad nos pronostica 1.2 de crecimiento para el 2026, reitero, menor al consenso general. La tasa de interés se va a mantener en 6.50 si tenemos suerte, porque vimos un descenso en la tasa de interés que fue muy cuestionado a nivel nacional e internacional por parte del Banco Central en México, que Sí, pone en riesgo el control inflacionario. correcto. Estamos pronosticando para el cierre del año un 4.4% de crecimiento de la inflación y nótese que hasta el dato de ayer, de la primera quincena de abril, estamos en un 4.53%, lo cual es o fue un indicador muy por arriba de las expectativas generales. Sorprendió el aumento de la inflación. Es un dato muy importante que hay que considerar. Nadie se la esperaba tan alta, pero nuestra expectativa es que esto sea de carácter transitorio. Se irán acomodando algunas variables, especialmente en los precios de las frutas y verduras y en el transporte aéreo, que fueron los dos rubros que más impactaron la inflación. Y esperamos un tipo de cambio estable en 18.12%. Pero algo que es muy importante es la realidad económica hoy. De acuerdo a datos de la propia Secretaría de Economía, desde 1999 no Ujú. se habían contraído la inversión extranjera directa ni la formación bruta de capital fijo que vienen derivados de la inversión extranjera directa. Recordemos que los anuncios del gobierno federal son muy halagüeños. En términos absolutos, por supuesto que hay un crecimiento de la inversión extranjera directa, pero en términos relativos, que es lo que realmente nos ayuda a medir el desempeño de este indicador, las noticias no son nada buenas. Por primera vez desde 1999, en un cuarto trimestre, tenemos que la inversión extranjera directa se redujo 1.0% de su participación en el PIB nacional. Y la formación bruta de capital fijo, que es lo que las empresas invierten, compran en maquinaria, infraestructura, para la formación de capital, para proveer a sus industrias y para hacerlas más productivas, se contrajo 4.4% por primera vez desde 1999, para que ustedes lo puedan ver acá de manera muy visual, Sí. muy clara. Miren ustedes, pusimos aquí desde 1999, el cuarto trimestre, observamos que en 2012 hay una caída propia de un regreso de un cambio político importante en el país. Ujú. Hay una recuperación importante en 2013, pero desde 2013 a la fecha está en descenso. La Sí. inversión extranjera, como el porcentaje del Producto Interno Nacional, Ujú. cada vez tiene menor participación y por primera vez Pues, tuvo un descenso de menos 1%. Y con lo que hace la formación bruta de capital fijo, tenemos una estadística que es bastante, bastante clara. Observen ustedes cómo desde ese punto en 2013
ha mostrado una pronunciada caída a partir del 2017 y que se mantiene en descenso y que por primera vez nos da una contracción de 4.4% en el cuarto trimestre. Estos son datos muy importantes y que pocos analistas están revisando. Y son datos concretos, tiene que ver con lo relativo, no con valores absolutos, tiene que ver con los pesos específicos que realmente tiene la economía. Por último, para cerrar esta pregunta, León, Sí. la diferencia que hay entre la deuda del país, la deuda pública frente a la inversión pública es clarísima. La línea, como ustedes pueden ver, la línea azul representa el gasto, Ujú, se mantenía por arriba del gasto, la inversión, es decir, se mantenía la inversión por arriba de la deuda, pero ujú. a partir del 2017 empezamos a ver que la inversión es mucho menor a la deuda y la deuda está creciendo de manera muy importante. Esto es lo que está ocurriendo y estos indicadores se prevé que continúen en esta tendencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo para la situación. Ahora, el TEMEC es muy claro. Nosotros obtuvimos estas frases propias directamente de las versiones estenográficas que publica la Secretaría de Economía. Ya no hay tanta incertidumbre como la que había todavía a inicios de esta semana. Dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles. Y también hay reglas de origen que a veces son más importantes que los aranceles. ¿A qué se refiere con las reglas de origen? Pues va a tratarse de utilizar la logística para que los productos se verifique que realmente fueron producidos en una región beneficiada por este tratado de libre comercio, que Ujú. ya lo dijo muy claro el secretario de Comercio en Estados Unidos, Green, dijo, no nos gusta el libre comercio como tal, no va a ocurrir y no esperen que las reglas continúen como han venido ocurriendo. Y termina con una frase más que dice el propio secretario, pues sabemos que es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles. Lo que estamos buscando es cómo reducirlos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el contexto general, de manera muy, muy resumida, porque evidentemente, pues esto lo podemos, Sí, sí. pues ampliar más. O sea, el escenario pinta a que hay mayor gasto público, pero eso se ve reflejado en deuda, inversión extranjera directa que está cayendo de manera considerable, desde una tendencia que se ve que ya tiene por lo menos un quinquenio, y pues un entorno económico comercial adverso, porque pues parece que la idea de libre mercado es algo que está por llegar a su fin, ¿no? En estos tiempos. Totalmente. Así es. Y usando la palabra que usó el propio secretario de Economía, él se refiere a eso como una nostalgia utópica. Entonces, es así. No, ya no hay incertidumbre. Ya se acabó la incertidumbre, afortunadamente, esa es la buena noticia. Vienen aranceles, no se van a quitar y se va a jugar, reitero, con las reglas de origen, ¿no? Para tratar de mitigar un poco el impacto económico. Ok. Pues bueno, ojalá en las negociaciones del TEMEC pueda haber también pues una estrategia arriesgada por parte de México para justamente en este entorno de aranceles, pues prever qué se puede intercambiar, ¿no? Y negociar con Ujú. Estados Unidos. Oye, y yéndonos al tema energético, en el mercado energético, ¿cómo prevén ustedes el actual entorno mundial que estamos revisando respecto de este mercado, ¿no? Específicamente las Ujú. inversiones en proyectos, como por ejemplo el gas, ¿cómo lo ven ustedes? Muy bien. Mira, me gustaría compartirte otra vez, León, un par de diapositivas también con eso y que también fíjate que añaden un poco a las condiciones económicas que estamos observando, porque ahora hay que revisarlo también a nivel de sectores, es decir, ¿qué está pasando
a nivel de sector, ¿no? Y en específico, ¿no? Sí. Bueno, miren, el conflicto que conocemos que está ocurriendo en el canal de Hormuz está haciendo un impacto en los precios internacionales del petróleo. Pero contrario a lo que se está viendo, y mira, aquí nada más me voy a pasar muy rápido a una página que es muy, muy importante, que es la página de Investing, que es una de las autoridades a nivel global que nos permite pues ver cómo se está comportando el precio del petróleo. Me gustaría que viéramos en este preciso momento cómo se está comportando ese indicador. Entonces, mira, acá les comparto. Este, mm, Mira, aquí nada más está el petróleo crudo, está bajando ahorita 2,30%, ¿no? Sí. Aquí tenemos una gráfica histórica que nos permite ver cómo se está moviendo o cómo se han movido los precios del petróleo en una cotización diaria. Fíjate, León, fíjense ustedes cómo a principios de marzo de este año el precio empezó una subida importantísima, ¿no? Desde finales de febrero, que estaba en $64 el barril, se eleva a $93 ya para la primera semana de marzo, y el mayor impacto que hemos observado fue al cierre de la primera semana de abril de este mes. Llegó a $112 el precio del barril. Pero miren ustedes, ahorita está en un precio de 93,40 en este momento. O sea, ¿a qué se debe esto? Lo que pasó entre la primera semana de abril y lo que está ocurriendo ahora se debe a diversas razones que ahorita les voy a compartir. Entre ellas, pues es justamente la intermitencia de pues estos acuerdos de paz, estas treguas que están ocurriendo entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Que de alguna manera pues han mantenido el mercado un poco más tranquilo, ¿sí? Este, a que pues las empresas de logística pues han encontrado maneras de evitar el canal. Entonces, y finalmente pues es cercano al 20% el porcentaje de petróleo y de comercio que transcurre por estas aguas, por este canal. Pero yo creo que antes de revisar y de preocuparnos por lo que está ocurriendo a nivel internacional, que por supuesto hace un impacto en México, sin la menor duda, me gustaría más bien que viéramos qué es lo que está pasando específicamente en México. Entonces, aquí te voy a compartir, León, otra diapositiva, ¿sí? Como ya les dije, por bueno, estas intermitencias de los que están ocurriendo en los canales, pero miren ustedes, lo que está pasando a nivel sectorial en México es muy importante. Aquí elegimos los sectores que son estratégicos para el Tratado de Libre Comercio, agricultura, manufactura, pero vamos a concentrarnos en extracción de petróleo y gas. Están ustedes leyendo bien. Esto es la variación de los flujos trimestrales acumulados en la inversión extranjera directa. Es cómo nos está viendo la comunidad internacional, los inversionistas de la comunidad internacional, cómo están viendo a México. Lean bien, extracción de petróleo y gas, hubo una caída en la inversión de 133%. ¿Ok? Sí, es En el sector de generación, de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 98%. Estos son cifras de la Secretaría de Economía, INEGI y Banco de México, ¿eh? sí, sí. Esto es totalmente real. Y vean ustedes cómo, sumado a tu pregunta, León, sobre el sector de gas, ¿no? Se suman las industrias manufactureras con una caída del 25%, la industria básica del hierro y el acero, que es de los mayores conflictos hoy en el tratado, 23%, hierro 14%, aluminio 77%. Y para citar por último otros sectores estratégicos, que es el fabricación de equipo de cómputo y componentes electrónicos, que es el tercer sector más importante del país en la industria manufacturera,
se contrajo 36%, componentes electrónicos 20%, equipo de transporte, es decir, sector automotriz, se redujo 31%, específicamente la fabricación de autos y camiones, casi 40%, fabricación de carrocerías, casi 90%, y el vehículo y el subsector de autopartes, 5%. Qué impresión. Esto es datos de la Secretaría de Economía, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que, como les digo, la ventaja de este tipo de análisis es que las preguntas se contestan, pues, con números, Con se números. responden solas. Sí, sí. Así que ahí dejo mi comentario. Ok. Pues brutales los números, justamente, ¿no? Así es, así es. De la situación que enfrenta la economía de nuestro país en este entorno adverso, en el que la certidumbre es, pues, que todo puede pasar, ¿no? Es la única certeza que tenemos, la incertidumbre. Pues la certeza que tenemos, además de eso, León, que coincido contigo, es de que se está cayendo la inversión. O Sí, sea, sí, se está cayendo y a pasos agigantados. No es un 4%, no es un 2%, es 133%. Ojo, a números, a cifras del cuarto trimestre, comparativo de cada año. Es es, fuerte, es fuerte, es ¿no? La fuerte. inflación cae, la inflación sube, no son buenos datos. No es halagüeño el panorama, la verdad. Oye, Ahora, sí, 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 dime. dando el beneficio de la duda, existe la posibilidad de que esto lleve o tome otro curso una vez que se define el tratado. Una vez que tengamos ya el documento por escrito, Ujú. puede ser que esto se reencauce. Entonces digamos, esa es la buena noticia, ese es el panorama positivo que podríamos ver. Pero hay que Pero esperar a que depende de se eso. reencauce el tratado, ¿no? Sí, claro. Y de las negociaciones, a ver qué ventaja Correcto. podemos, como país, ¿no? Sacar en Así estas es, pero sí, negociaciones. lo que sí sabemos es que los aranceles van a continuar. Eso es la certeza que hoy tenemos. Eso sí va a continuar y eso sí puede marcar, pues, cómo se la van las estrategias que hablábamos en la consideración anterior, ¿no? Correcto. Oye, finalmente ya para ir cerrando nuestra charla, un tema que también le importa a la industria del sector energético y que está muy en boga, sobre todo por hace algunos años a nivel internacional, que son los bonos de carbono, ¿no? Ujú. Y sé que hay un debate, más o menos conozco tu postura, pero sé que hay un debate respecto del uso de los bonos de carbono como por un lado, quienes lo defienden como un instrumento de capitalización importante y por otro lado, quienes lo ven más bien como una moda pasajera. Ujú. Y pues preguntarte tú, ¿qué análisis o cómo lo ves la situación de los bonos de carbono, las dificultades del mercado de los bonos y si prevés que esto pues, pueda tener algún aporte para darle cumplimiento a los estándares de IFC y de las normativas internacionales de descarbonización? Muy bien, León. Sí, mira, voy a ser muy concreto. Aquí preparé 2 diapositivas que te quiero compartir. Que tienen que ver justamente con pros y contras, porque sí, evidentemente, como tú lo has dicho, es un tema muy debatido, pero pues como cualquier tipo de iniciativas, pues tienen una visión positiva y otra pues que no, que puede no serlo tanto, ¿no? Ujú. Mira, hablando primero de las ventajas, pues esto ya es un hecho, ¿no? Ya se van a empezar a implementar los CTS en México justamente a partir de este año. Y mira, sí puede ser una ventaja siempre que se considere o que las empresas lo vean como un beneficio de largo plazo, que es algo que muchas veces a los latinoamericanos en general, pensar en el largo plazo nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y eso a veces es causal de la poco éxito que podría tener un negocio. Hablo en términos generales, Ok. pero esto es un ejemplo muy claro. Si no se toma en serio, si no se piensa con un beneficio de largo plazo, y sí podría quedarse en una moda
pero requiere hoy de un rigor técnico y una visión de largo plazo. Ahora, en los IFC, Ujú. pues exigen justamente que pues se haga una gestión del impacto ambiental, del impacto social y se apliquen medidas de mitigación verificables. Es decir, si tú te vas a acercar al Banco Mundial, ¿no? Y Ujú. pides un tipo de apoyo o de financiamiento sostenible, como se le conoce, pues tu proyecto tiene que demostrar una gran oportunidad. Si tú, por ejemplo, eres una industria, un sector que no generas tanto carbono, pues tú tienes la oportunidad de vender tus excedentes a otras empresas que sí son grandes generadores de carbono. El acero, la automotriz, la generación de energía eléctrica. ¿Te suena esto? Sí, sí, Son los sectores clave para el tratado comercial. comercial. Ya no le voy a decir tratado de libre comercio, vamos a tratar de referirnos como tratado comercial, porque lo de libre ya no está en el Volvemos a horizonte. hablar. Exacto, ¿no? Pero vamos a decirle tratado. Sí. Entonces, pero es una gran oportunidad si se sabe aprovechar para las empresas, ¿sí? Y podría contribuir con sus eficiencias logísticas y financieras. Es decir, si tú tienes una refinería o tienes una fábrica de acero, pues imagínate la inversión que tendrías que hacer para reducir tus bonos, tu emisión de carbono. Logísticamente y financieramente te conviene ir y comprarle esos bonos al que los tiene disponibles al mercado, Ujú. ¿no? Entonces es una gran ventaja. Esos ventajas. Ahora, desventajas, los contras. El problema es que si no se aplica correctamente y bajo los estándares ya reconocidos como la CBAM, que ya opera en Europa, puede resultar contraproducente porque te puede meter en una situación en la que no seas suficientemente competitivo en el mercado internacional, ¿no? Y esto viene de un análisis que el propio Banco de México elaboró, ¿eh? Ahora, existe un incremento de riesgo del greenwashing, que es donde pasamos al tema de la moda pasajera. O sea, nosotros hemos visto desde temas como la Agenda 2030, las políticas de género, etcétera, que a veces desafortunadamente se toman o algunos agentes las toman como pasajeras, como modas, y resulta contraproducente, quizá para el buen propósito que de inicio pueden tener estas iniciativas, ¿no? Entonces existe este riesgo de que de pronto las empresas se quieran adornar. Nosotros somos una empresa muy preocupada por la emisión, el control de la emisión de carbono y puede ser un greenwashing, ¿no? Se puede entrar ahí. Ujú. El incremento, irónicamente, podríamos entrar en un sistema donde se incremente la polución, donde se incremente la contaminación, si llegan a permear prácticas de corrupción, que eso pues sabemos de algunos países ahí en el mundo, ¿verdad? En donde este fenómeno pues está muy permeado Ujú. en todo tipo de instituciones y podría existir un mercado desregulado de bonos, o sea, existe esa posibilidad, o sea, no hay que descartarlo. Puede incentivar el uso excesivo de compensaciones en lugar de una descarbonización real. Ujú. Las empresas van a decir, ¿sabes qué? Dale, sigamos con lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y eso puede desincentivar una real descarbonización. Entonces, es un arma es un arma de doble filo y Ujú. creo que pues es lo que hay que considerar, ¿no? Me puse aquí en Ok. una postura de pros y contras. Sí, siempre hay riesgos con este tipo de medidas, ¿no? Pero Así es. bueno, pues finalmente los bonos están ahí, ¿no? Y como tú dices, pues a largo plazo son un mecanismo de capitalización, de financiamiento de proyectos para industrias, en este caso que estamos viendo que en nuestro país pues no la están pasando muy bien, ¿no? Y que podría ser ahí un nicho en el cual podría trabajarse en políticas para promover la inversión, ¿no? Bueno, pues David, te agradezco este tiempo, que compartas con nosotros
tus perspectivas económicas y tu análisis con nosotros para nuestra audiencia de Conecta Negocios Sostenibles. Y bueno, pues invitarles a todos que continúen con nosotros en estas sesiones semanales. Agradecer también a Holland House por su apoyo para lograr este esfuerzo de llevar a cabo las sesiones de Conecta Negocios Sostenibles. Y pues, David, te agradezco nuevamente y les invito a todos a seguir conectados más adelante con nuestras siguientes sesiones. Hasta luego. Gracias, León. Muchas gracias por la oportunidad. Qué Hasta luego. amables. Saludos.